Bienvenidas, bienvenidos a esta tercera sesión del curso Cáncer de la Mujer, acciones de prevención y control desde el primer nivel de atención. Los servicios de salud de la Ciudad de México a través de la Jurisdicción Sanitaria Cuauhtémoc y la Clínica de Especialidades número 5 les da la bienvenida y agradece al Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, por su hospitalidad. Especialmente a la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, directora de este Hospital General, y al doctor Carlos Eduardo Aranda Flores, jefe del Servicio de Oncología, por todas las facilidades para que los ponentes que nos están acompañando puedan estar con nosotros en esta transmisión. Para quienes se conectan desde Zoom, les comento que no es necesario pasar asistencia, ya que la plataforma registra automáticamente la asistencia y la permanencia de los participantes. Por favor, les pido de toda su atención para el tema que hoy vamos a presentar. El día de hoy vamos a revisar la conferencia magistral de cáncer de endometrio y ovario por parte del doctor Juan Carlos Oliva Posada. El doctor Juan Carlos Oliva es cirujano oncólogo, jefe de la Unidad de Tumores Ginecológicos del Hospital General de México, miembro titular en la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos, certificado por el Consejo Mexicano de Oncología, consejero del Consejo Mexicano de Oncología, profesor de posgrado en la UNAM, ginecólogo, profesor asociado de ginecología y cirugía oncológica, asesor de tesis en posgrado en la UNAM, miembro de la Sociedad Europea de Gineco-Oncología, miembro de la Sociedad Médica del Hospital General de México, profesor en cursos en gineco-oncología en el extranjero y Centroamérica, y miembro del Grupo Oncológico de la Clínica Londres del Grupo Los Ángeles. Pues sin más, el día de hoy vamos a hacer este ajuste en los temas y hoy vamos a revisar el tema de cáncer de endometrio y ovario. Le damos la bienvenida, por favor, al doctor. Gracias, gracias. Todavía no doy la plática y ya recibo aplausos. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, el doctor Escobedo amablemente, buen amigo, buen hermano, me pidió darles las pláticas y estuvimos analizando que también sería pertinente que diéramos no solo cáncer de endometrio, sino cáncer de ovario, que van a ver ustedes, es el segundo cáncer que tenemos en la unidad de tumores ginecológicos, no así como en Estados Unidos, que el primer cáncer sería el cáncer de endometrio. Aunque sí tenemos bastante cáncer de endometrio, pero un tumor bastante complejo en el manejo es el cáncer de ovario. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué el doctor Oliva, si es cirujano oncólogo, está en gineco-oncología? Lo que pasa es que la parte del abdomen superior es una cirugía más compleja y el ginecólogo en muchas ocasiones no está preparado, el gineco-oncólogo, para manejar la pelvis, la parte superior del abdomen. Entonces, ¿me prestan el señalador? Si son tan amables, y para ir pasando las diapositivas. Entonces, en este trayecto de la plática, veremos estas dos entidades, cáncer de endometrio y el cáncer de ovario. Bien. Entonces, ¿qué es el cáncer de endometrio? Epidemiológicamente hablando, es la segunda neoplasia maligna ginecológica pélvica. Ya sabemos que la primera es el cervicuterino. En países desarrollados es la neoplasia maligna más frecuente, es decir, en Estados Unidos, en Europa, es más frecuente que el cervicuterino, por razones que ya hablamos la plática anterior, en la cual se sabe que en países del primer mundo, por las vacunas, el cervicuterino va en deceso. En sí, hay protocolos ya establecidos en Australia que el cervicuterino va a desaparecer, según las teorías, en el año
2060. Entonces, pero el cáncer de endometrio, por el tipo de mujeres que existen que son de un fenotipo obeso, la obesidad, la grasa produce estrógenos, a fin de cuentas, y estos estrógenos impactan para el desarrollo de cáncer, tanto cáncer de mama como cáncer de endometrio. Entonces, la incidencia es de 8.2 por 100,000 habitantes a nivel mundial y la mortalidad es de 2 por 100,000. Si se dan cuenta, la mortalidad es muy poco frecuente y esto es debido a que el cáncer de endometrio da síntomas tempranos. Es decir, la mujer va a presentar un sangrado anormal o va a presentar sangrado posmenopáusico, que no es normal. Y las mujeres pues, son muy buenos pacientes, no el hombre. Los hombres somos muy malos. Pero las mujeres sí, ante cualquier situación, acuden con el médico porque desde jóvenes tienen ya esa educación de acudir con el médico. Entonces, en Estados Unidos se presenta aproximadamente más de 40,000 casos anuales. Si vemos la incidencia a nivel mundial, vemos que en la mujer pues, está dentro de los 5 tumores más frecuentes. En Estados Unidos vemos que está en el primer lugar de los tumores a nivel pélvico, cosa que no es en México. Allá es primero el endometrio, luego el ovario y luego el cérvix. En México es al revés, primero el cérvix, después el endometrio y el ovario van a la par peleando, ¿no? Si vemos, está dentro de los 5 tumores en México más frecuentes el cáncer del cuerpo uterino. Se le llama cuerpo uterino. Hablando estadísticamente, pero cuando se habla de cuerpo uterino se habla del endometrio, ¿sí? Para que no nos confundamos. Entonces, el panorama epidemiológico de los tumores a nivel nacional, vemos que sigue siendo el cérvix y el ovario junto con el endometrio o el cuerpo uterino se van peleando los lugares. Entonces, cuando veamos en la siguiente charla cáncer de ovario, se deja, este tumor se deja mucho a la deriva y es un tumor muy, muy frecuente y que los síntomas, veremos, son alarmantes ya cuando se presenta, ¿no? Aquí en el Hospital General vemos que la estadística nos dice en los primeros años, esto es una estadística de los 90s, la incidencia del cáncer de endometrio era entre los 41 y 60 años, con un 51.9%. Y en la década siguiente, ya hablamos a principios del 2000, aumentó hacia el 61 y 70 años. Pero si ustedes analizan detenidamente, se ven pacientes desde los 41 años, un 21%. Es decir, primer mensaje de la plática, aunque la mujer no sea menopáusica, si hay alteraciones del endometrio, tiene que estudiarse ese endometrio, alteraciones menstruales. No podemos permitir que digan, pues es parte de la menopausia. Eso no es de médicos ni de personas que estamos a nivel del sector salud. Mujer que tiene alteraciones menstruales, hay que estudiarle ese endometrio o ese útero, pueden ser unos miomas. Pero tenemos muchas pacientes, vean, un 21%, que tienen cáncer de endometrio en etapas premenstruales, es decir, que todavía están en su periodo, en su ciclo y tienen alteraciones de la menstruación. Aquí vendría la pregunta, ¿en qué momento es el momento adecuado para hacer un ultrasonido endovaginal a la mujer? Les voy a decir, es en el momento que ya terminó su periodo menstrual, porque es el momento en el que el endometrio es delgado, ¿sí? Si ustedes se hacen un ultrasonido a la mujer antes de que menstrue, pues obviamente el endometrio va a estar grueso. Entonces, esta imagen es interesante y además en las pláticas siempre es importante la anatomía. Si vemos, esto es el intestino, small bowel, dice aquí, intestino delgado. Aquí vemos un implante tumoral, porque el cáncer de endometrio también puede dar implantes dentro de la cavidad abdominal. Aquí tenemos la aorta con su bifurcación. Me estoy yendo lento para que los que están en línea puedan señalar la anatomía. Esta es la aorta con su bifurcación, la ilíaca externa, la ilíaca interna. Aquí vendría la trompa de falopio. Esta es la trompa de falopio. Este es el ovario. Aquí tenemos el cuerpo uterino. Aquí está, gracias.
Aquí está fragmentado el cuerpo uterino para que podamos ver por dentro. Aquí está el tumor que nos compete ahorita, el endometrio. Y entonces este tumor puede dar síntomas tanto hacia la tuba como hacia el parametrio o hacia los ganglios paraórticos o a los ganglios de la ilíaca interna o hasta las renales. Gracias por la señalación. Y puede ser, todo dependerá de dónde se ubique el tumor. Si el tumor se ubica en el fondo uterino, el drenaje va a ir hacia los paraórticos. Si el tumor se ubica en el segmento inferior, va a ir hacia los obturadores. Entonces, en la actualidad, el manejo del cáncer de endometrio, casi siempre todas las cirugías son laparoscópicas, porque es un órgano el cual se puede extraer por la vagina, siempre y cuando sea una vagina permisible, una vagina que haya tenido partos y que el útero tenga una dimensión transversa menor a 10 centímetros. Porque si es mayor a 10 centímetros, teóricamente es la dilatación que tiene la cabeza de un bebé al salir por el canal vaginal. Entonces, si la mujer tiene una vagina estrecha y nunca tuvo partos, pues difícilmente, ¿qué va a suceder? Al extraer el útero, y no es infrecuente, se fragmenta el cérvix y entonces ya cambia la diseminación de este tumor porque se expelen células a la cavidad abdominal. En el momento que el útero sale, entra aire cuando se está haciendo la cirugía laparoscópica y si se ha roto esta parte, hay un riesgo. Pero si no, las mujeres son candidatas idóneas a este tipo de tumor para hacerlo por vía laparoscópica, siempre que cuando tenga estos criterios de útero en forma transversa menor de 10 centímetros y canal vaginal que sea permisible. Entonces, si ven, esto lo explico porque el tratamiento es, en este tipo de tumores podemos manejar lo que se llama el ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio donde va a viajar este cáncer. Entonces, en la cirugía se inyecta aquí, ya sea el radiotrazador, gracias, el cervix, se inyecta el radiotrazador junto con el colorante, el azul patente, y entonces esto va a migrar hacia los ganglios o va a migrar hacia los ganglios o hacia los ganglios. Entonces, por vía laparoscópica, con un transductor y con un radioreceptor, que nos da un tono, mientras más carga de material radioactivo hay, el tono es mucho mayor, muy elevado, y entonces, aparte de que el tono está elevado, está pintado el ganglio. Entonces, la doble técnica, y se saca este ganglio. Si este ganglio sale negativo, no es necesario quitar el resto de los ganglios. Eso es la técnica del ganglio centinela, que claro que en algunos pacientes se podrá llevar, en algunos otros no, pero este es uno de los órganos en la oncología que se puede aplicar en forma precisa y correcta el ganglio centinela. Entonces, después de esta introducción de anatomía, vamos a ver que hay riesgos. ¿Qué riesgos se presentan para el cáncer de endometrio? Riesgo quiere decir que se ve en una población dada una frecuencia, no quiere decir que sea la causa del cáncer. Entonces, se ha visto que la estimulación con estrógenos crónicos, el estrógeno aumenta el crecimiento del endometrio, el reemplazo hormonal de estrógenos sin progesterona, la obesidad, como ya dijimos, las personas obesas, la grasa acaba siendo colesterol y el colesterol acaba siendo estradiol y el estradiol es un estrógeno. Y entonces eso va a impactar en los órganos que responden a los estrógenos, que son la mama y el endometrio, ¿sí? Entonces la obesidad, la menarca temprana, menopausia tardía, estos son factores de riesgo porque la mujer estuvo expuesta más tiempo a los estrógenos. Menarca temprana es que inicie la menstruación joven y menopausia tardía es que deje de menstruar. Pero esto es porque los ovarios son los que producen los estrógenos, ¿sí? La nuliparidad y la anovulación. Todo esto tiene relación con los estrógenos, ya sea por ovarios o por cuestiones exógenas. Y un tumor productor de estrógenos también puede ser la causa de el desarrollo del crecimiento del endometrio.
Características demográficas, vemos que obviamente se presenta más en las mujeres mayores de 40 años, con un riesgo relativo de 4 a 8, la raza blanca, el nivel socioeconómico alto e historia familiar de cáncer de endometrio. Hay una carga familiar para esto, baja, y que sean europeos o norteamericanos por la ingesta de alimentos. Otro factor asociado es que se ha visto como enfermedades, la diabetes mellitus, las pacientes con enfermedad de vesícula biliar, hay una relación, hipertensión y radioterapia pélvica previa. Las mujeres que han recibido radiaciones previamente por un cáncer cervicouterino o por algún linfoma tienen este riesgo. Y el tamoxifeno, que es un tratamiento que está establecido para el cáncer de mama en las mujeres que son premenopáusicas para bloquear los estrógenos. Un efecto secundario que puede condicionar el tamoxifeno es el crecimiento del endometrio y en un porcentaje puede desarrollar cáncer de endometrio. Entonces, todas las pacientes que están en mama con cáncer de mama, rutinariamente el servicio de mama, que hablarán la próxima clase el doctor Ascari, verán que se les hace seguimiento de ultrasonidos endometriales cada 6 meses por esta situación, con el tamoxifeno. Bien, entonces, algo muy importante es el índice de masa corporal, es decir, la obesidad que presente la mujer con un índice mayor al 40%, más del 60% de la probabilidad para morir por cualquier causa de cáncer. Esto es impactante porque ya en la actualidad el primer factor de riesgo para cáncer no es el tabaco, es ya la obesidad. La obesidad ha pasado al tabaco para los cánceres a nivel de colon, riñón, mama, endometrio, ¿no? Entonces, en base el riesgo relativo de muerte por cáncer y obesidad de 30 a 34 es de 2.5 y el índice mayor de 40 es de 6.25. Bien, entonces, si vemos aquí, esta es una tabla del 2008, pero es muy útil, donde vemos que los tumores más frecuentes por la obesidad es útero, riñón, cervix, páncreas, esófago, vesícula, mama y linfomas no Hodgkin, hígado y ovario. Entonces, la obesidad, médicos de primer contacto, es un factor de riesgo para el desarrollo de tumores. Entonces, una persona, aparte del síndrome metabólico que tiene, tenemos que estarle estudiando mama a la mujer, estudiando endometrio, estudiando ovarios, y eso se puede hacer fácilmente con ultrasonidos endovaginales. Y no nos quedamos con el pensamiento que dice, no, que es muy caro un ultrasonido. Pues no es caro un ultrasonido. Es más caro la quimioterapia y la radioterapia y toda la cirugía. Entonces, realmente un ultrasonido nos está costando 350, 400 pesos. Y podemos llegar a prevenir tumores que luego van a ser más costosos, ¿no? Entonces, aquí en el Hospital General vemos una incidencia de, obviamente, la obesidad, la hipertensión y la diabetes como factores que están en relación con el cáncer de endometrio. Entonces, a esto nos enfrentamos, a este tipo de pacientes, donde tenemos riesgos quirúrgicos importantes. Por eso, en la actualidad, la cirugía laparoscópica es una belleza para estas pacientes, porque son incisiones muy pequeñas y el útero va a salir por la vagina. Obviamente, las pacientes cuando van a ser operadas por vía laparoscópica tienen que ponerse en Trendelenburg y entonces baja toda la masa abdominal e impacta a nivel pulmonar. Entonces, el anestesiólogo necesita tener una buena perfusión ventilatoria para que se pueda operar la paciente. A estas pacientes les pedimos pruebas de función respiratorias preoperatorias, que no sean epocosas, que no sean pacientes fumadoras o que dejen de fumar. Y entonces se puede hacer un procedimiento que realmente les va muy bien porque el tejido graso se infecta muy fácilmente. Acuerden que el tejido graso está muy poco vascularizado. Entonces, al abrir nosotros la vagina por vía abdominal, pues estamos haciendo ya una cirugía potencialmente contaminada. Y si la mujer es obesa, es decir, los riesgos aumentan para esta cirugía en el tipo de pacientes que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, pero hay lesiones que son previas al cáncer. El cáncer no sale de novo,
No de repente una célula ¡pum!, ya es un cáncer. No, hay un proceso inflamatorio crónico que va a condicionar con el tiempo el desarrollo de un cáncer. Por eso las pacientes cuando llegan con nosotros con cáncer de endometrio tienen 1 año, 6 meses que comenzaron con alteraciones del sangrado y pues lo ven normal, lo ven habitual, pero desde que comienza la mujer comienza a tener ese signo de sangrado, ese manchado, es una hiperplasia. Hipercrecimiento, plasias, forma. Entonces, es un crecimiento de células del endometrio aparentemente normal. Si eso se deja evolucionar, pasa a una hiperplasia compleja, a una hiperplasia simple con atipias, aquí ya hay células anormales, y una hiperplasia compleja con atipias. Esta en un 30% va a desarrollar cáncer. En sí, muchas de estas pacientes ya con hiperplasia compleja con atipia, en el definitivo nos dicen que es un cáncer ya. Pero mientras, ¿qué vamos a hacer con todas estas pacientes? Podemos canalizarlas al servicio de ginecología, que por suerte aquí en el Hospital General hay ginecosoncólogos en ginecología, que con toda la confianza les mandamos a la paciente porque saben qué hacer en ese momento, ¿no? El problema es que se opere una paciente por una hiperplasia y resulta que es un cáncer y el resultado lo reciben hasta después, a los 3 semanas, y va de regreso la paciente con nosotros a someterse a otra cirugía, a someterse a otros tratamientos que debieron de haber sido desde la primera cirugía. Entonces, estudiar bien a la paciente con alteraciones de crecimiento endometrial. Por si es un cáncer, de una vez dar el tratamiento primario. Bien, entonces hay 2 tipos de cáncer de endometrio, solo para que sepan. El tipo 1 caracterizado por la exposición a estrógenos y el tipo 2 no relacionado con exposición a estrógenos. Estos van a presentar lesiones de bajo grado y estas van a tener lesiones de alto grado. Las de tipo 1 es de buen pronóstico, el de tipo 2 es de mal pronóstico. Hay una hiperplasia previa en el tipo 1. El endometrio atrófico, este es en mujer grande, el tipo 2, y se relaciona con mujeres de mayor edad y con paridad. Esto es una cuestión estadística para saber qué tipo de cáncer tiene la mujer. Las manifestaciones clínicas, segundo mensaje de la charla, sangrado genital anormal. No debemos de concebir cualquier sangrado de una mujer como algo anormal, como algo normal. O sea, debemos de pensar que puede estar surgiendo algo si lo dejamos pasar, ya sea cervix, ya sea endometrio, ya sea el mismo útero con la miomatosis, ¿no? Entonces, las posmenopáusicas con sangrado transvaginal o manchado oscuro deberá descartarse el diagnóstico de cáncer en sí. Mujer posmenopáusica con sangrado es un cáncer hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Así como ya norma establecida. Los diagnósticos en mujeres posmenopáusicas, cualquier sangrado transvaginal hay que diagnosticarlo. Mujeres perimenopáusicas con hiperpolimenorrea, es decir, que tengan alteraciones en sus ciclos menstruales. Y mujeres premenopáusicas, patrones de sangrado anormal, obesas y oligoovulación, ¿no? Entonces, pero realmente el mensaje es cualquier alteración en el ciclo menstrual, esa mujer hay que estudiarla. Ultrasonido transvaginal y biopsia de endometrio. Entonces, los diagnósticos, esta es la cánula de Pipel, que la pueden comprar, digo, aquí en el hospital, aquí afuera. No voy a hacer comercializaciones, pero es una cánula que vale 250 pesos, 300 pesos. Y lo hacen en el consultorio. Se introduce la cánula y se raspa poquito, no necesitamos anestesia general, la paciente no va a presentar mayores problemas y se puede tomar un segmento del endometrio. La certeza diagnóstica tiene una sensibilidad, detecta aproximadamente el 90% de las lesiones, sabiendo cómo manejarla bien, pero esto lo puede hacer el médico de primer contacto en todas las pacientes que tengan una alteración menstrual o un manchado posmenopáusico y ya se toma la biopsia. Que no salió nada no quiere decir que no haya cáncer, ojo. Quiere decir que la biopsia no tenía cáncer. Pero sí puede tener la paciente una lesión, pero con esto podemos ir adelantando de que si hay una lesión y sale esto positivo,
Vámonos al Hospital General, al Instituto de Cancerología, a instituciones que manejen el cáncer. Bien, también se puede hacer un curetaje fraccionado con la misma técnica. Esta ya es una pinza de Novak. Esto ya la saben, la deben de usar más ya los ginecólogos que tienen mayor experiencia, porque ya sí es un buen raspado de la cavidad endometrial. O sea, este es el tumor. Eso es el tumor, compañera. Muy bien. Esto es el útero de lado y esta es la cánula con el espejo que está raspando. Y entonces con esto se puede tener ya un diagnóstico de cáncer. Entonces, ya que tenemos la biopsia, pues ya nos van a decir el tipo de cáncer que es el patólogo, si es un endometrioide, un seroso papilar, células claras, mucinoso, escamosas mixtos. Y ya con este reporte, ya podemos ir pensando en qué técnica quirúrgica le vamos a hacer a la paciente, porque hay estirpes histológicas que son de alto riesgo y que obligadamente tenemos que quitar ganglios. El endometrioide no. El endometrioide va a depender qué grado de diferenciación es para ver si quitamos o no ganglios, pero en estos obligadamente hay que quitar ganglios porque son de alto riesgo. También otra cosa que se puede hacer, pero esto ya es más complejo, la histeroscopía es ya con sedación, con un aparato óptico, se mete a nivel del útero y se ve por dentro, por una cámara, ya la cavidad endometrial, se ve donde puede haber una lesión, pero esto ya lo pueden hacer en algunas instituciones donde haya un servicio de histeroscopía establecido, porque implica a los anestesiólogos, que esté el anestesiólogo para el procedimiento. Algo bien importante a todos los que hacemos Papá Nicolaos, porque pues, yo también he hecho en mi vida, es el cepillo endocervical. No evitar hacer el cepillo endocervical. ¿Por qué? Porque el 50% del cáncer de endometrio se puede diagnosticar por el cepillo endocervical y obviamente también el cáncer del canal endocervical, del cervix, ¿no? Entonces, por medio de esto que se puede hacer en consultorio, ver dónde está el orificio del exocervix, meter el cepillito y sacarlo, expanderlo y fijarlo. Podemos tener un diagnóstico hasta de un 50% de cáncer de endometrio. Entonces ya esto se manda a estudiar, y a los pacientes les vamos a pedir esto, todos los estudios, pero ojo, CA125. CA125 es el marcador tumoral para el cáncer de endometrio. Los marcadores tumorales hay muchos, pero lo que dice la literatura y los oncólogos, lo que consideramos es que el marcador tumoral tiene que ser un estudio que se pueda hacer en cualquier lado de la República o del mundo. No nos sirve de nada tener un factor endometrial de alto grado que vale 4,000, 5,000 pesos y solo lo hacen en instituciones particulares. Debemos de tener marcadores tumorales que puedan ser reproducibles en la Sierra de Tajimaroa, en la Sierra de Oaxaca, es decir, donde pueda haber un seguimiento, porque no todos los pacientes van a estar aquí. Entonces, es muy importante pedir este marcador tumoral, el CA125 pretratamiento de la paciente o en el estudio rutinario. Ok, 25. El CA125 se eleva en un 10 a un 27% en etapas tempranas y en etapas tardías hasta un 63%. Se utiliza para seguimiento con una sensibilidad del 58% para recurrencias. No es el marcador tumoral específico para endometrio, pero nos sirve. Sí, entonces podemos utilizar el CA125 como marcador para el cáncer de endometrio. Entonces ya se hace el diagnóstico por medio de un ultrasonido a la paciente. Aquí está el endometrio, esta es la cavidad endometrial, y se le hace obviamente la biopsia de lo que hablamos previamente. El ultrasonido tiene una especificidad de hasta el 96% y una sensibilidad del 97%. ¿Cuánto debe de medir esta cavidad? No más de 4 milímetros en una mujer posmenopáusica, no más de 4 milímetros. No es nada. Entonces, toda mujer que tenga más de 4 milímetros posmenopáusica es mujer que debemos de hacer una biopsia de endometrio.
Y entonces, esta diapositiva se las pongo porque ya el cáncer, el patólogo, que el patólogo es nuestro compañero de la batalla, un buen patólogo es indispensable para todo esto, nos va a dar el grado de diferenciación. G1 bien diferenciado, G2 poco diferenciado, moderado y poco. Y en base al grado de diferenciación, por aquí se te presentó un esquema, compañera, gracias, nos va a decir cómo están los ganglios a nivel pélvico y paraórtico. Entonces, vean, el G3, el poco diferenciado, hasta en un 10%, vamos a tener ganglios paraórticos. Por eso, cuando ya nos dicen que es un G3, sabemos que tenemos que quitarle ganglios a esta paciente en la cirugía, ganglios paraórticos. Y bueno, y el tratamiento es esto, ya sea por abierta la cirugía cuando el útero es muy grande, o por vía laparoscópica, que se quitan, obviamente, se quitan los ovarios en la cirugía, se quitan los ovarios, los ganglios, y se saca el útero por vía vaginal. Y la paciente les va muy bien, se operan hoy y se van pasado mañana o mañana en la tarde. Entonces, algo bien importante es esto, que el patólogo, este es un útero, este es el útero, esta es la pared miometrial y todo esto es el cáncer de endometrio. Entonces, cuando tenemos tumores tan grandes, dudamos o analizamos detenidamente si es candidata para cirugía laparoscópica, porque hay que jalar el útero. Y si el útero se jala y se desgarra en la laparoscopía, todo esto se rompe. Y entonces las siembras del tumor salen hacia la cavidad. Entonces ya cambia. Tenemos que en ocasiones dar quimioterapia a la paciente porque ya hay una probabilidad de diseminación peritoneal. Entonces, en la cirugía se quitan ganglios desde los paraórticos a nivel infrarrenal, estos son los riñones, infrarrenal todos estos ganglios y todo esto. Si el ganglio centinela que se aplicó aquí en el cervix sale negativo. Y entonces, esta es una cava, esta es una vena cava, esta es una vena aorta, aquí está la bifurcación, y aquí hicimos una linfadenectomía, este es el uretero, donde lo disecamos completamente. Tenemos que llegar a hacer estas disecciones cuando el cáncer lo tiene indicado, pero no es lo mismo una cirugía de este tipo a una laparoscopía. Pero obviamente, si existen riesgos, tendremos que hacer vía abierta tradicional. Bueno, estas son las piezas de patología y entonces esta es la cirugía laparoscópica donde la paciente se pone en posición, se introduce el capuchón, se fija bien, se ponen los trócares y ya la paciente se está operando con el médico, con el cirujano lo estamos operando y no más de 2 horas y media. El procedimiento se realiza sin complicaciones pertinentes, ¿no? Bien, y entonces esto es nada más para que vean, el cáncer se divide en etapas clínicas, desde el 1A hasta el 4B. Y mientras menos avanzado es, la sobrevida es mucho mayor, obviamente. Pero vean, la gran mayoría de las pacientes están en esta etapa clínica, en la etapa 1, porque la mujer fue atendida, porque se dio cuenta del manchado, porque tuvo una normalidad en su menstruación ya después de varios ciclos, y acudió con el médico, con el ginecólogo, se le hizo una biopsia y se canalizó con el médico adecuado para el tratamiento del cáncer. Y entonces, para concluir la plática, ¿cuál va a ser la actitud diagnóstica para beneficio de las pacientes? En toda paciente que será sometida a cirugía gineco-oncológica, primero, biopsia de endometrio. Esto lo tenemos establecido con el grupo de ginecología del hospital y creo que debiera de aplicarse en todas las instituciones. Paciente que va a ser operada de histerectomía por miomatosis, hacerle una biopsia de endometrio. No nos quita nada, está en el consultorio, se manda estudio y sabemos si hay una lesión en el endometrio, porque muchas veces el mioma que dice que es submucoso, subseroso, submucoso, no es un mioma, es un tumor. Entonces, a todas las mujeres que van a ser sometidas a histerectomía por miomatosis uterina, que es algo benigno, hacerle una biopsia de endometrio como rutina, como escrutinio, como estudio general de estas pacientes. Entonces, como protocolo de estudio preoperatorio en la miomatosis uterina y pedirles a todas un CA 125.
Con eso vamos a impactar para que nos llegue una paciente operada de miomatosis por un cáncer de endometrio, que se les escapó. Y entonces, bueno, este es el Botero, es un dibujo de Botero, y esta es la mujer en la que tenemos que estar pendientes, del cáncer de endometrio. Con eso terminamos la primera plática. Pasamos a la de ovario, si es tan amable. Al final las preguntas, y el examen también, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Sí, todos así como... ¿Alguna pregunta mientras ponen la charla? ¿No? Es que bueno. Para el endometrio, no es el ideal para el endometrio. Hay mejores, pero el CA125 es el que tenemos más a la mano. Entonces, ¿cuándo se te va a elevar el CA125? Cuando ya haya células que se hayan ido hacia la trompa. La trompa te va a elevar el CA125. El peritoneo te va a elevar el peritoneo. Pero en una etapa temprana el CA125 no te lo va a indicar. Pero, ¿qué tal si vas a operar a una paciente y le pides un CA125 y te sale en 90? Y no perdiste nada. Al revés, la paciente ganó, ¿no? Entonces sí es algo que debemos de tener como bien establecido, pedir ese marcador tumoral. Y ese marcador tumoral te lo hacen en todos los laboratorios, en todos, ¿no? Bueno, con esto iniciamos para... No pasa. No pasar. No pasa. Ahí está. Bueno, nada más rápidamente recordar qué es el cáncer. Células normales, están pegadas por desmosomas, esta es la membrana basal. Entonces, el cáncer, la célula es una célula anormal, que esto se llama dead cell, que es la apoptosis. En el cáncer la apoptosis está prolongada. Y entonces, si la célula maligna muere más tardíamente y se reproduce más rápidamente, pues hay una explosión demográfica. Entonces, lo que sale es un tumor, que es esto. Primero hay una hiperplasia, lo que hablamos ahorita de endometrio. Comienza a haber una proliferación de células. Aquí es un epitelio simple, aquí ya es un epitelio estratificado. Esto ya es una hiperplasia. Si se quita el factor irritativo en este momento, la hiperplasia regresa. Es lo que pasa con el Papa Nicolau. Y entonces, con el pasar del tiempo, esta hiperplasia ya se vuelve, por acá, una célula maligna amorfa. Ya no es igual que esta célula normal, y ya está todo formado un tumor, porque ya hay varias células. Entonces, eso es el cáncer, y el cáncer lo que va a hacer es que se va a ir hacia las células, a los vasos sanguíneos, rompiendo esta línea que se llama membrana basal. Entonces, de ahí viene que digan un cáncer in situ cuando no ha roto esta membrana, y un cáncer invasor cuando ya rompió la membrana. Por eso el tratamiento, cuando ya rompió la membrana basal, hay que quitar los ganglios, porque no sabemos cómo está. Entonces, este es un principio de la oncología. Y vamos a ver lo que es el cáncer de ovario, que la verdad es el de los tumores, bueno, que me gusta muchísimo, porque es como jugar ajedrez, es ver por dónde va la situación y qué vamos a trabajar primero, si el ovario o el intestino. Van a ver, es un tumor muy, muy complejo, y estos son nuestros mundos. Es el mundo actual de Lula, que acaba de ganar las elecciones, y este es el mundo de nosotros, los tumores, ¿no? Entonces, cada quien vive con sus mundos. Y epidemiológicamente el ovario tiene esta cantidad, 239,000 casos nuevos al año. Tiene las tasas más altas en Europa y del este y central. El riesgo de cáncer de ovario es de 1 en 75, con una probabilidad de muertes de 1 en 100. El diagnóstico en etapa tardía con una supervivencia relativa de 5 años, vean, solo 3 de 10 o 30 de 100 viven, de 100 mujeres en etapas avanzadas. ¿Dónde está el error? En el diagnóstico temprano. ¿Y por qué hay un error? Porque la pelvis es una olla. Si ustedes se ponen a analizar la pelvis humana, si la voltean así, pues está llena de hueso. Entonces, ¿cómo vamos a tocar algo cuando está dentro de una olla? Entonces, para que un tumor de ovario se sienta a la mujer o le produzca una molestia, mide aproximadamente 10 centímetros.
Entonces, con 10 centímetros ya es un tumor grande. Por eso, cuando llegan los cánceres de ovario, llegan en etapas ya avanzadas, porque ya la paciente tiene síntomas mucho más floridos de una enfermedad avanzada. El 15% se diagnosticó en la etapa 1 con una supervivencia a 92 años. Vean la diferencia de una etapa avanzada. No es lo mismo en el cáncer de endometrio, en el cáncer de mama. Y una supervivencia relativa a 5 años del 30 al 40%. Si nos vamos a la epidemiología, la incidencia y la mortalidad son estas, donde vemos que el cáncer de mama sí está dentro de los 10 tumores más frecuentes. Y aquí vendría la pregunta, que estamos en el mes o terminando el mes de la mujer: ¿por qué no se le hace tanta mercadotecnia al cáncer de ovario? ¿Por qué al de la mama sí, ya está shows y todo y por acá? Y al ovario, que también mata a muchas mujeres, ¿por qué no? Porque no les da a mujeres tal vez con un nivel socioeconómico más alto, probablemente, o porque ya se tocan en etapas más avanzadas. Pero esto, si nos vamos en letalidad, el ovario mata más mujeres en relación al diagnóstico, porque es una enfermedad que se llega más avanzadamente. Entonces, debemos también de incursionar en la promoción. En sí hay una metodología de estudio del cáncer de ovario muy interesante, que la vamos a ver aquí adelante, para que se diagnostiquen los tumores de ovario en las mujeres. Y vamos a ver por qué. La epidemiología, esta es la incidencia, la edad de presentación de 55 a 63, pero créanme que nos llegan pacientes de 22 años. O sea, no es... Ahora hay que ver que ahorita estamos hablando de un tipo de cáncer de ovario que es el epitelial. No vamos a hablar del germinal, que es de las mujeres jóvenes. Jóvenes me refiero de 25, 30 años para abajo. Esas son las mujeres que presentan el germinal habitualmente. Del que vamos a hablar es del epitelio que recubre al ovario. Entonces, México es la segunda región de mayor frecuencia de cáncer de ovario epitelial en el mundo, después de Estados Unidos, Canadá y Unión Europea. Esto fue de la Gaceta Mexicana de Oncología. Entonces, si vemos el panorama epidemiológico, el cáncer de ovario en general, este es el de mama y aquí tenemos el ovario. O sea, obviamente hay mucho más cáncer de mama porque es más frecuente, pero si nos fuéramos a la mortalidad, comparen, la incidencia con la mortalidad es altísima. Comparen, la incidencia con la mortalidad es bajísima. O sea, las mujeres, ¿qué les parece? Aquí es el 50, aquí es el 30% de las mujeres con cáncer de mama mueren. Aquí en el ovario, el 70%, ¿no? Entonces, esta es otra estadística del porcentaje a 5 años. ¿Cuánto viven las mujeres? Pues un 20% a 5 años. En el Hospital General, en el 2019, pues tenemos que el 47, la edad promedio es del 47% y el porcentaje de pacientes no es bajo. En sí, en la clase anterior les presenté la estadística de este año y tenemos ya más cáncer de ovario que cáncer de endometrio. Entonces, las generalidades se presentan en mujeres. Yo aquí bajaría hasta 40 a 75 años. El 16% se diagnostican entre los 40 y 44. Una supervivencia global a 5 años de 46 a 53 años. Y en los últimos 20 años solo ha aumentado un 5% la supervivencia. O sea, no se ha avanzado en la supervivencia en el cáncer de ovario. Siguen muriéndose las mujeres con todo y todo. Y ahorita hay un boom de quimioterapia en el cáncer de ovario. Pero se está dando la quimioterapia ya en etapas avanzadas. Vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, esto ya hablamos. En Estados Unidos hay una campaña que es el BEAT, que es el bloating, o sea, que sientan el abdomen que les flota, líquido, que tengan saciedad temprana, dolor abdominal y problemas con la vejiga. Pero todo esto son síntomas ya avanzados. Ya la mujer ya no come bien, ya le duele la vejiga al orinar, se siente distendida. Esto ya es avanzado, ¿sí? Entonces, el riesgo de la mujer posmenopáusica de cáncer de ovario a lo largo de su vida es de 9 a 13%. Y ojo, diagnóstico tardío. Tenemos que impactar en el diagnóstico temprano del cáncer de endometrio. No es igual que el del ovario, no es igual que el de endometrio. El de endometrio hay un manchadito y ahí van con el médico. Aquí tenemos que tener médicos generales
la destreza para diagnosticar un tumor de ovario. Y eso va a ser con la exploración física. Toda paciente que vaya a su consulta, explorarla ginecológicamente. Toda. No que voy por la muela. No importa, toda, ¿no? Bueno, es un ejemplo de risa, pero sí tenemos que revisar a todas las mujeres ginecológicamente. Entonces, vean la sobrevida, pues en las etapas 3, no hablo de 4, de un 30%. Entonces, también igual en el cáncer de ovario hay tipo 1 y tipo 2. Todo esto va a ser en base a las estirpes histológicas, los subtipos histológicos. Obviamente el tipo 2 es de mayor agresividad. Aquí es donde están actualmente manejando el bevacizumab, el trastuzumab, el olaraparib, medicamentos muy sofisticados para el tratamiento, pero en etapas ya avanzadas o recurrentes. ¿Sí? Entonces, hay una clasificación por ultrasonido que se llama, así como está el BRATS, que es breast, el OPRATS, y ahí de tiroides, que es el TRATS, ¿no? Entonces, ya todas las escuelas de radiología en la actualidad están dando clasificaciones para tumores. Y está el OPRATS. El OPRATS nos va a hablar de los tipos de tumores en base a sus riesgos de malignidad. Entonces, todo tumor que tengamos con septos o zonas sólidas o papilas, eso ya es un factor pronóstico para probable cáncer. Entonces, cuando haya un OPRATS de 3 para arriba, canalícenlo a la persona indicada. Puede ser el ginecólogo, que de ahí él lo canalice o le llame al cirujano oncólogo, pero a fin de cuentas, quien debe de manejar los tumores de ovario es el cirujano oncólogo o el gineco-oncólogo. Digo, creo que aquí hay residentes de ginecología. ¿Son? ¿No? Ah, qué bueno. Y dije, estoy hablando mal de ellos. Pero es que, ¿qué pasa? Aquí les invito, aquí en la unidad de oncología, todos los días nos llegan pacientes con cáncer de ovario mal operadas. Pediatras, médicos generales, cirujanos, ginecos, cada quien en su área, cada quien en su especialidad, en su expertise. Y los tumores de ovario deben ser manejados por el especialista en tumores. Tumores, no hablo de cáncer, tumor. Tumores desde un crecimiento con una trabécula. Eso es un tumor. Entonces, el ultrasonido nos puede decir si es unilocular, multilocular, y los riesgos van aumentando en base a esto. Y se sacan criterios para saber quién puede tener cáncer o quién no de ovario. Entonces, aquí sí, el CA125 es el marcador. Hay muchos, hay derivados de células ependimales, pero el CA125 junto con el 19.9 son los marcadores específicos para el cáncer de ovario. Entonces, a todo paciente que tenga un tumor de ovario o a toda paciente, aunque las guías nacionales e internacionales digan que no es costeable, porque realmente por economía no es costeable a todas pedirles un CA125. Pero si ustedes tocan un tumor o un crecimiento uterino, pidan un marcador en el CA125. Esto va a ser la diferencia en costos de manejo de los pacientes. Entonces, este es una glicoproteína de alto peso molecular y se eleva en el 50% de los tumores en estadios tempranos. Fíjense, 1 de cada 2 va a elevar en el cáncer. Es muy útil en etapa temprana, no en etapa tardía. En etapa tardía, vean, el 92% de las pacientes lo elevan. Es un marcador ideal para los tumores de ovario, con una sensibilidad del 80 y su rango normal es de 35. Arriba de 35, pues hay que tener cuidado. Entonces, el CA125 se deriva del epitelio celómico y mülleriano, de las 3 P's, peritoneo, pericardio y pleura. De ahí viene el CA125, de un mesotelio. Pericardio, pleura, pulmón, pericardio y peritoneo, las 3 P's. Cuando se eleven estos mesotelios, son los que van a elevar el CA125. Entonces, un paciente cirrótico, nos llaman seguidos de aquí de medicina interna, con cirrosis hepática, pues obviamente tiene inflamado el hígado y el CA125 lo trae elevado. Y no hay tumor abajo, pero bueno, es un seguimiento que les hacen ellos también ahí y nos llaman seguido.
También está el HE4, que tiene una especificidad del 93%. El único problema es que en el sector gobierno no tenemos estos marcadores tumorales. Entonces, a veces no es muy costeable pedirle marcadores de este tipo si no es reproducible a nivel institucional. A nivel privado sí lo podemos utilizar. Se elevan el 50% del cáncer que no eleva el CA125. Y no, esta se... Bueno, nada, era para decirles que el cáncer de ovario, pues mucho lo manejan, se alteró aquí otros médicos, pero vean, el 41.3% de los pacientes los manejaron médicos no oncólogos. Y tenemos que reoperar a la paciente. Y no son heriditas laparoscópicas, son heridas de pubis, de apéndice sifoides a pubis. O sea, son aperturas muy grandes que comprometen la vida de la paciente, los riesgos, complicaciones posoperatorias. Entonces, este es el útero, compañera señalóloga, gracias. Útero, ovario, tuba uterina, ok, recto. Y entonces, si se fijan, el líquido peritoneal se produce normalmente, cae por la presión de gravedad al hueco pélvico. Eso pasa todo el tiempo, todos aquí, ninguno se excluye, que estamos produciendo líquido peritoneal 2 litros al día y se absorbe 1,800 litros. Quedan 200 mililitros para que el intestino pueda moverse, porque es como un lubricante. Entonces, cae por la gravedad hacia acá y por la presión negativa intratorácica, cuando respiramos profundo, sube el líquido por las correderas peritocólicas y se absorbe en el diafragma y pasa al conducto torácico izquierdo y pasa a la sangre. Ese es un círculo que tiene el líquido peritoneal habitualmente. Pero para llegar de la pelvis al diafragma, pasa por todo el peritoneo. Entonces, ¿cómo va a dar las siembras el ovario? Por vía peritoneal. Entonces va a dar siembras a las correderas, al apéndice sifoides, a la raíz del mesenterio, al epiplón, que el 30% del líquido lo absorbe el epiplón. Cuando operamos el cáncer de ovario hay que quitar el epiplón obligadamente. Entonces, es un tratamiento sistémico peritoneal o abdominal el cáncer de ovario. Si vemos aquí esta imagen, esto es el ovario y este es el ciclo ovulatorio. Aquí comienza la mujer a menstruar, van pasando los días, los óvulos van madurando, van madurando, van madurando, van madurando. El óvulo prominente o prioritario va a ovular, viene aquí y ovula. Pero vean esto que hay aquí, esta capita chiquita. Este es el epitelio del ovario. De ahí sale el cáncer epitelial, de esta pequeña capa, que si lo vemos a magnificación, esta capa se rompe. Entonces, ¿qué pasa cuando una célula se rompe y se separa de otra? Se activa el factor de crecimiento, entonces hasta que vuelven a juntarse. Y esto pasa mensualmente. Por eso las mujeres tienen dolores en la ovulación, porque hay una discreta peritonitis. Esto es peritoneo. ¿Sí? Entonces, mujeres con riesgos de que son multiovulatorias o que recibieron estimulantes de la ovulación, tienen riesgo para cáncer de ovario, sí, bajo, pero lo tienen. Entonces, de aquí, en algún momento las células se salen de control y de aquí, de esta pequeña capa, que es el epitelio, sale el cáncer más frecuente de la mujer, de ovario. Y entonces, aquí tenemos el ovario, compañera. Gracias. Este es el ovario. Vean, sígueme, eso. Esta línea pequeña, 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 y todo esto por aquí. Este es el peritoneo, que hasta aquí queda, este es el fondo saco posterior. Sube el peritoneo, cubre el útero, llega al fondo de saco anterior y cubre a la vejiga y se va para arriba. Todo eso es el peritoneo. Si nosotros en la consulta introducimos nuestro guante, con lubricante obviamente, y palpamos el cervix, podemos palpar el ovario también, porque aquí se ve arriba, pero el ovario habitualmente está abajo. Entonces, en una mujer menopáusica no debemos de sentir el ovario, porque el ovario ya está atrófico. ¿Cómo lo vamos a revisar? Metemos los dedos en forma lateral. Déjenme ver si traigo otra diapositiva.
Por decir, aquí estaría la vagina, meten los dedos en forma lateral y por arriba, aquí, compañera, eso, por arriba con la mano que está en el abdomen, palpamos manualmente. Si la mujer es delgada, vamos a poder palpar los ovarios, cómo botan, cómo se sienten. Pero si la mujer tiene un tumor, lo vamos a tocar inmediatamente. Entonces, ojo, en la consulta tenemos que revisar a las mujeres ginecológicamente bimanualmente y en ocasiones debemos de hacer el tacto rectal porque por medio del tacto rectal podemos tocar el fondo de saco posterior. No tenemos otra forma de tocarlo, de tener accesibilidad. Y cuando es el cáncer cervicuterino, los parámetros también los tocamos por vía rectal. Que no tengamos pena. Hay que meternos el libro de Suros, viene el capítulo de la exploración rectal, muy gentil, muy dócil, en buena forma, manejar el estado psicológico de la paciente y podremos hacer un tacto rectal. Porque por medio del tacto rectal podemos explorar la parte posterior del útero y las partes laterales. Y cuando es un cáncer de ovario, da siembras aquí, da siembras aquí, da siembras aquí y da siembras acá, en el fondo del saco. Entonces lo tocamos. Por eso cuando les hacen el reporte del ultrasonido y les dicen líquido libre en cavidad, en el ultrasonido, quiere decir que puede haber algo. Si hay un tumor y hay líquido libre, es que hay alguna causa por la cual hay líquido peritoneal que no debería de haber. Y entonces, esta es la imagen, compañera señaladora. Ok, este es hígado, esto es hígado, ok, esto es estómago, esto es colon transverso, esto de aquí, raíz del mesenterio, todo esto es intestino delgado. Muy bien, esto es recto sigmoides, útero y vejiga. Entonces, si se fijan, todo lo que está en blanco es el peritoneo. Entonces, el peritoneo envuelve a todas estas estructuras. Y si el cáncer de ovario se disemina por el peritoneo, pues podemos tener enfermedad en el estómago, arriba del hígado, en el colon transverso, en el intestino delgado, en el sigmoides, en el útero y en los fondos. Entonces, por eso la cirugía de ovario puede ser multiresectiva. Tenemos que cortar intestino, tenemos que cortar colon, tenemos que quitar implantes subdiafragmáticos, tenemos que cortar lo que sea necesario. Y por eso, antes de la cirugía, valoramos a la paciente y decimos, no, esta paciente no es quirúrgica, tiene mucha enfermedad. Esos son criterios. Entonces, vemos aquí útero, vejiga, sigmoides hasta acá, colon, aorta, cava, intestino delgado, la parte terminal que se une aquí al ciego, apéndice y colon ascendente. Toda esta región es la que vamos a estar trabajando y se llama peritoneo pélvico. Más aparte es lo de arriba, que es el abdomen superior, peritoneo superior. Ya tenemos que quitar a veces el vaso, tenemos que quitar partes de estómago o parte de hígado, todo dependerá de los criterios de la paciente y de los ciclos de quimioterapia que tenga. Nuevamente aquí el líquido peritoneal en amarillo. Esto es el epiplón, Aquí el 30% del líquido peritoneal se absorbe. Por eso a veces tocamos masas duras en el abdomen superior cuando ya hay carcinomatosis. Y vean, esto es una carcinomatosis donde hay enfermedad en el diafragma, subdiafragmático, el peritoneo, en el hígado, en el estómago, en el colon descendente, en el ovario, en el apéndice y en el fondo de saco. Entonces, tenemos que hacer resecciones, pues, múltiples. Y no solo eso. A veces tenemos que meternos, aquí tenemos la cava, esta es la aorta, la bifurcación de la aorta, y todos estos puntos verdes son los ganglios. Entonces, en ocasiones tenemos también que meternos a quitar todos los ganglios paraórticos y todos los pélvicos para tratar ya sea de estadificar o de darle una disminución de la carga tumoral. No se duerman, todo está muy bien, todo está tranquilo, sacudámonos un poquito, ya los veo así. Entonces, el cáncer de ovario, ¿cuál es la causa del mal manejo?
Probablemente la razón para cirugía incompleta es debido al mal cirujano, ojo, al mal patólogo, patólogos inexpertos y sin conocimientos. Esto viene en las guías europeas establecido, no es de que yo lo ponga. Se está establecido después de muchos artículos en los cuales la causa del fallo en el cáncer de ovario es que el cirujano se meta a operar sin saberlo y que el patólogo, imagínense en un transoperatorio, digo, hay un 30% de posibilidades de que falle el transoperatorio, pero que nos digan, híjoles, pues a definitivo, doctor, porque pues no sé si es cáncer o no, no. O sea, no, o sea, sí puede existir ese error, pero necesitamos trabajar con patólogos expertos. Aquí hay expertos, en el Instituto de Cancerología hay cursos de patología oncológica. Por ende, el cáncer se debe manejar en instituciones oncológicas. Yo soy cirujano general y yo ya no opero hiatos, ni hago hernias hiatales, ni me meto a operar colecistectomías. Para eso hay especialistas. Yo a lo que me dedico es a lo mío. Entonces, ojo, no los tumores deben de ser manejados por los ginecólogos que no tengan la especialidad en oncología, y menos un médico general. ¿Sí? Entonces, la obesidad puede ser un factor de riesgo para que decidan no operarla o lo hagan mal. Deseo de la paciente para manejo conservador. ¿Qué es esto? Que la paciente diga, yo quiero tener hijos. No, tenemos que convencerla de que no. Está poniendo en riesgo su vida por alguien que no existe. Así de sencillo. Pero legalmente no podemos proceder. Si la paciente dice, yo quiero tener hijos, legalmente es su vida. Y no podemos proceder al tratamiento radical de quitar útero y ovarios. Pero está en nosotros convencerla de que está poniendo en riesgo su vida por alguien que no existe, y menos que no está casada y que no tiene novio. O sea, pues va a ser así como que búscale en el internet, ¿no? ¿Sí me entienden? O sea, suena chistoso, pero nos enfrentamos a esas situaciones, ¿no? Entonces, esto, deseo de la paciente de manejo conservador, hay que ser muy cautos. Y enfermedades concomitantes severas, o sea, pacientes que están en muy malas condiciones por el cáncer, no se deben de operar primero quimioterapia. Bien. Edad avanzada, enfermedad crónica subyacente, diagnósticos prequirúrgicos considerados como patología benigna. Y se ha demostrado un incremento en la sobrevida de aproximadamente 24% en pacientes bien estadificadas, que fueron operadas bien la primera vez. Principalmente en las etapas clínicas, unas que realmente eran 3, es decir, se creía que la etapa del cáncer de la paciente estaba en una etapa 1 y no había sido estadificada y por ende no se le dio quimioterapia. Y resultaba que tenía etapas 3. Entonces, tenemos que estadificarlas bien. Entonces, tumores en la cavidad abdominal o pélvica, así nos llegan las pacientes con esta paciente era una paciente que, si ven, está rojo, se había ido a terapia con abejas. Le habían puesto un tubo con abejas y le habían picoteado abejas. Se dan los casos, ¿no? Tumores así nos llegan todas las semanas, nos llegan pacientes así, con tumores de este tamaño, con tumores de este. Tenemos ahí una galería de fotografías y salen bien las pacientes. Salen bien porque les ponemos nutrición parenteral, porque las atendemos en forma adecuada, porque los residentes que nos ayudan a operar ya son especialistas, no son pasantes. Entonces, todo eso impacta en el pronóstico de la paciente. ¿Sí? Y bueno, factores de riesgo, esto ya no lo vamos a tocar. El diagnóstico, dolor abdominal, dolor, el diámetro abdominal, el tumor, pérdida de peso. Esto es bien frecuente en el tumor de ovario. La paciente tiene un tumor tan grande que ya el estómago no se distiende. Entonces no come, come poquito, ay, ya me llena, ay, ya me llena. No se espanten, pero sí es así, ¿no? Las náuseas y alteraciones menstruales. Ojo, otra vez, alteraciones menstruales. Todas las pacientes que les lleguen al consultorio, un ultrasonido transvaginal de control. No, que la norma oficial dice que no, sí, dice que no, pero 300 pesos les puede ayudar. ¿Sí? Ese es un problemita que yo he tenido con las autoridades. Pero pues aquí se ve mucho cáncer. Bien, entonces el ultrasonido transvaginal nos va a dar la localización, tamaño y consistencia. Y vean, en las mujeres premenopáusicas, los tumores malignos son muy pocos, pero en las posmenopáusicas son muy altos.
Entonces, ultrasonidos a toda mujer. ¿Cuál mujer? Pues la que se sienta distendida, que, doctora, traigo una colitis. Seguido pasa que son colitis y le dan ahí su antiespasmódico, desparasitarlo. Sí, todo eso, lo que quieran, pero un ultrasonido. También, un ultrasonido. Ya sea abdominal o ya sea transvaginal. Bien, entonces, pues para terminar rápido, vean cómo en las etapas más avanzadas, pues el marcador tumoral es más efectivo. El CA-125, este cáncer da síndromes paraneoplásicos. ¿Qué es paraneoplásico? Es un tumor de ovario, pero nos está dando síntomas en otro sistema de la economía, como que tromboflebitis. La mujer comienza a presentar trombos, inflamaciones, hipercalcemia, hipoglicemia, síndrome inapropiado ACTH, caquexia y coagulación intravascular diseminada. Digo, no es infrecuente tal vez que lleguen con el vascular por un problema vascular, pues que se le haga una tomografía y ahí, pum, detectan un tumor, ¿no? Entonces, vean, tumores de ovario de estas características. Quístico, pero vean, una papila, una papila, una papila. Eso es un cáncer hasta no demostrar lo contrario. Y lo tiene que operar. Si no hay medios económicos, el Hospital General es una belleza de hospital. Aquí atendemos a todos, hasta a Boris Yeltsin, a todos, ¿no? Hasta los rusos que vengan también, porque somos un hospital que tenemos todo, hasta Seguro Social, IMSS, de todo atendemos. No tenemos exclusiones y damos muy buen tratamiento. Igual el Instituto de Cancerología y el Seguro Social, pero oncológico, ¿no? Entonces, vean, llegan las pacientes así. Esto es intestino, y todo esto es agua. Pues no la vamos ya a operar a esta paciente, ya tiene carcinomatosis. La vamos a abrir, la vamos a cerrar y se va a perforar el intestino. Esa paciente va primero a quimioterapia y ya después de 3 o 4 ciclos, la operamos. Vean estos tumores, donde ya los riñones, gracias compañera, los riñones aquí ya están todos dilatados, ya están insuficientes, porque el tumor está tapando el riñón. Entonces, ¿qué nos surge con ella? Nefrostomías, porque ya está en creatinina de 7, 8, 10. Entonces, la paciente no va a morir del cáncer en ese momento, va a morir por insuficiencia renal. Tenemos que atender primero el riñón. Y entonces la sobrevida va a estar en base a las etapas clínicas, pero si tenemos etapas clínicas de primera vez en esto, pues tenemos una sobrevida del 20% a 5 años. Tenemos que impactar en el diagnóstico. Ya nos llegan pacientes así, vean este brazo caquéctico, ya, y que traen también derrame pleural. Acuérdense las 3 P's, peritoneo, pleura y pericardio. Entonces, cuando traen tumores de ovario, también pueden, presentar derrames pleurales. Este caso, una chica de 28 años que llegó al IMSS, bueno, no al IMSS, a un hospital, llegó allá por fuera de aquí y fue con el médico del primer contacto y le dijo, no, pues se va a morir, se va a morir. Ya se fue con su familia. Y a los 3 meses llegaron los papás, no se muere. No, en serio, no se muere. Llega con nosotros, la operamos, un tumor de ovario. O sea, vean mi mano, compárenlo. Y la paciente se vivió. Entonces, no debemos de permitir eso. Si es un tumor de ovario, que la atiendan los especialistas. No permitamos que un médico, digo, respetuosamente, pero que diga ya tajantemente, se va a morir. No puede ser. Eso no es permisible, no debe existir. Y miren, esta es una imagen del cáncer de ovario. Este es el intestino delgado. Gracias, compañera. Y esto es el cáncer. Vean, es como si ustedes estuvieran tomando pancita y arrojaran ya no van a comer pancita, y arrojaran un arroz, así todo un puño de arroz lo arrojan a la pancita y se queda el arroz todo pegado. Ese es el cáncer de ovario. Así es el cáncer de ovario. Entonces es muy difícil cuando tenemos un cáncer de este tipo, pues poderlo quitar. Por eso van primero a quimioterapia. Y por eso hay criterios tomográficos de marcadores tumorales, de estado nutricional de la paciente. Entonces, ¿qué hacer? En honor a la doctora Gallardo, que lamentablemente falleció hace unos días, ella era quien llevaba el programa de cáncer de ovario en el Instituto
Nacional de Cancerología. Y entonces, pues tuvimos la suerte de comenzar a trabajar con ella junto con el gobierno del Distrito Federal y con el Hospital Juárez también. Y se ideó una norma, me voy a adelantar para eso. Esto es un machote que tienen ya establecido en la consulta, donde se va palomeando en base a los criterios de riesgo de la paciente. Y si reúne cierta cantidad de criterios, legalmente está autorizado para que le hagan un ultrasonido con un CA 125. Y con eso ya lo pueden aceptar en el instituto o lo pueden mandar para acá a las pacientes, ¿no? Entonces, esto se llama CAOBA, que lo ideó la doctora Gallardo. Y pues es uno de sus legados que nos deja el puntaje CAOBA, que es muy útil, muy útil. Allá hay algunas cositas que yo le cambiaría, como es inflamación crónica del intestino por más de 6 meses. No, pues no nos esperamos 6 meses. Con los 2 meses que me inflamo, un ultrasonido, ¿no? Y entonces, ¿cómo mejorar la detección oportuna en primer nivel? El método de detección más eficaz debe ser la exploración física. Toda paciente que llegue con ustedes, la voy a revisar, señor. Convénzala. Es por su bien, señora. Y que esté el esposo ahí o la mamá y una exploración gentil, darnos cuenta de lo que un canal vaginal implica. No es lo mismo un canal vaginal multíparo que un canal vaginal nulíparo. Entonces, un nulíparo, pues es un guante con un dedo. Un multíparo, pues ya son 2 deditos. Igual el espejo. Yo en mi consultorio tengo espejos especiales chiquitos para mujeres, ya sean seniles o ya sean mujeres que no han tenido partos. Entonces, de eso va a depender mucho que podamos explorar bien a la paciente. Entonces, si sabemos que ha tenido partos, pues explorarla, ver el útero, ver cómo está a los lados, en los fondos de saco, ver los ovarios. Oiga, ¿sabe qué, señora? Pues si hay algo, un ultrasonido y marcador. Y de ahí vamos a impactar, porque las normas internacionales dicen que el ultrasonido no impacta económicamente para el diagnóstico del cáncer de ovario. Pues sí, claro, si estamos viendo que le vamos a hacer a 100,000 mujeres un ultrasonido y solo se van a detectar 60, 70, pues sí, no impacta. Económicamente no impacta. Pero si a esa paciente la revisamos y si de esas 100,000, 10,000 se siente una masa, de las 10,000 le hacemos ultrasonido, el 70% va a tener algo por ultrasonido. Entonces, hay que revisar a las pacientes obligadamente. Si hay problemas de género, que, ay, es que es el doctor, me da pena. A ver, enfermera, a ver, doctor, ayúdanos. No podemos dejar pasar eso, ¿sí? Mujer posmenopáusica no debe de palparse los ovarios. Paciente con alteraciones menstruales, realizar exploración vaginal dirigida hacia los ovarios. Las mujeres que tengan dispareunia, que tengan dolor en la relación sexual. No temer en explorar si es necesario rectalmente con una técnica adecuada. Nuevamente lo del CAOBA. Conclusiones: sintomatología digestiva repetitiva de la paciente, solicitar ultrasonido CA 125. Eso grábenselo. Realizar una buena historia clínico-familiar. ¿Qué pasa en la historia clínica? A ver, ¿alguien de su familia tuvo cáncer? No. No, así no se debe preguntar. Vámonos con sus papás, con los abuelos. ¿De qué murieron? Ah, sí, fíjese que tuvo un cáncer de mama, mi abuela. No me acordaba. Discúlpeme, doctor. No, qué amable, ¿no? Si traigo un tumor y no me dice que su abuela tuvo cáncer de mama. Entonces, la historia clínica familiar debemos hacer un interrogatorio dirigido. Abuelos, papás, hermanos del papá o de la mamá, primos hermanos y hermanos e hijos de los 2 grupos familiares. Y así podremos sacar un poco de la historia familiar de esta persona. Revisar a toda paciente que acuda por Papa Nicolau o colposcopía, tanto vaginal como rectalmente. Aplicar en los primeros niveles de salud el cuestionario CAOBA, del que ya hablamos, y no dudar en solicitar los estudios. La paciente sale más agradada si le piden estudios. Y si lo justifican, si estamos hablando de un sector salud, ustedes justifican a la exploración física, ¿sabe qué? Yo siento aquí una lesión, un ultrasonido. Yo siento un útero crecido, puede ser miomas. Pero ya se empieza a estudiar a la paciente, una biopsia, un ultrasonido, una exploración, y pum, era un tumor en etapa temprana y puede quedar curada, ¿no? Bien,
El diagnóstico oportuno se puede lograr educando a médicos generales, a ginecólogos, a pacientes y a población femenina. Debemos de dar pláticas en los grupos familiares, en los centros de salud, en las primarias, en las secundarias. A ver, júntenme a todas las mamás. Vamos a hablar de lo que es el útero y los ovarios y las alteraciones. Y créanme que así vamos a impactar a nivel nacional. Gracias. Esto. Bien, pues muchas gracias, doctor. Mientras van revisando si aquí hay alguna duda, en línea preguntan, ¿y si es una mujer de 11 años con una alteración menstrual, qué sigue? Ginecología. Ginecología. Ahí sí, quien debe de revisarla por un ultrasonido abdominal es la ginecóloga. Ahí sí el ginecólogo es el máster en problemas de disfunciones, de ovulaciones, etcétera. A menos de que el ginecólogo por ultrasonido detecte un tumor, entonces ya va para el oncólogo pediatra, por la edad es el pediatra, no nosotros. Gracias. ¿Alguna pregunta? Y sigo con las dudas en línea. Dice, ¿qué factores son predisponentes para cáncer sin tener antecedentes hereditarios? Para cáncer ginecológico, ¿qué factores son predisponentes sin tener antecedentes familiares? Obesidad, para endometrio, o sea, eso está más que establecido. O sea, toda mujer obesa tenemos que estar, revisando endometrio y mama. Toda mujer, o sea, les repito en línea, saludos a todos los que nos escuchan, ¿no? Toda mujer que es obesa, toda mujer que tiene obesidad, tiene riesgo para cáncer de riñón, para cáncer de mama, para cáncer de endometrio. Entonces, lamentablemente, las pacientes con obesidad tienen un riesgo elevado. Y si a eso le ponemos que es fumadora, pues es otro factor de riesgo establecido. Y si tiene BPH, no, pues ya estuvo más difícil, ¿no? Entonces, todo va a depender del modus vivendi y operandis de la paciente, ¿no? Otra duda es, ¿cuándo se decide ya no extraer el útero por cáncer cervicouterino? Muy buena pregunta. El cáncer cervicouterino, ¿podemos regresar las diapositivas o poner que funcione aquí? El cáncer cervicouterino es el útero, a ver, en línea, el útero. La parte lateral del útero se llama parametrio. Cuando el tumor ya infiltró el parametrio, ya no es quirúrgico. Eso solo lo podemos palpar por vía rectal. Y la otra es cuando el tumor mide más de 4 centímetros. Debemos de más o menos tener un cálculo que estos son 3 centímetros, 2 dedos juntos. Entonces, cuando el tumor es de más de 4 centímetros, gracias, ya no debe de operarse la paciente. Este es por adentro del abdomen, compañera señalóloga. Aquí, eso es. Esto es el útero. Esto de aquí se llama parámetro, no hacia acá, sino esto, hacia arriba y hacia abajo, eso. Esto es el parámetro, esto es el parámetro. Por ahí viaja el cáncer cervicouterino, infiltra esa zona. Y esta zona solo la podemos tocar por vía rectal, no podemos por vía vaginal. Entonces, cuando el cervicouterino ya infiltró el parámetro, está contraindicado. Cuando el tumor mide más de 4 centímetros, ya no está indicado operarlo, porque las posibilidades de tener siembras ganglionares positivas con 4 centímetros es de un 20 a 30%. Entonces ya nos conviene dar radioterapia con quimioterapia. Otra duda, una mujer de 50 años que le diagnosticaron miomas, ¿se tendría que operar de miomas si ya está en el climaterio? Depende de los síntomas que le estén dando los miomas. Si le están produciendo sangrado y llega a la anemia, se tiene que operar. Y se tiene que estudiar el endometrio. Toda mujer que se va a operar de miomas hay que verle el endometrio. Y la otra es, esos miomas pueden estar nuevamente en esta imagen, comprimiendo la vejiga y que la paciente esté orinando continuamente. O comprimiendo el recto y que tenga la sensación de que quiero evacuar, y pues es el mioma que le está causando, ¿no? Entonces, pero si son miomas pequeños que no le están dando síntomas ni está anémica, pues se quedará con los miomas per seculum seculorum, se va a ir con ellos. O sea, los miomas no son malos.
Ahora, los miomas hay que estarlos siguiendo, porque hay miosarcomas, que es muy poco frecuente, pero los sarcomas de los miomas sí existen. Entonces, a ellos hay que hacerles ultrasonidos de control para ver si no hay un crecimiento. Gracias. Otra pregunta. ¿Después de cuántos ciclos de quimioterapia se puede intervenir quirúrgicamente la paciente? Quimioterapia para endometrio no se da. Se han de referir ellos al cáncer de ovario. Hay dos formas. Es al tercer ciclo se valora a la paciente la respuesta que ha tenido. Se llama cirugía de intervalo, porque en total son 6. Si en los 3 ciclos ya disminuyó la carga tumoral, la operamos. Se llaman criterios de RECIST. Si a los 3 ciclos no ha bajado adecuadamente la carga tumoral, se lleva hasta 6 ciclos, que es una cirugía prolongada. Entonces, todo dependerá de la respuesta que tenga a la quimioterapia el tumor de esa paciente. Alguien más pregunta, ¿existen medicamentos como analgésicos, antibióticos para tratamiento de hiper o hipotiroidismo o algún otro medicamento que condicione al cáncer de endometrio o de otros cánceres en la estructura femenina para que se produzcan con mayor tendencia? Y le mandan saludos desde Puebla. Gracias a toda la República Mexicana. Bueno, lo que sí se ha visto es que las pacientes que tienen hipotiroidismo, por obviedad les están dando terapia de reemplazo. Entonces, a estos pacientes que tienen hipotiroidismo tenemos que estarles controlando los niveles de T3, T4 y TSH, porque muchas pacientes comienzan con el hipotiroidismo y no se vuelven a controlar. Y resulta que están en un hipertiroidismo. Y acuérdense que las células se duplican en gran parte por la función tiroidea. Entonces, no quiere decir que sea un factor de riesgo, pero sí ha habido pacientes aquí en el hospital que son hipotiroideas, que vienen hipertiroideas con tumores de ovario. Entonces, no se puede asegurar científicamente, pero por lógica médica, toda paciente o persona que esté hipertiroideo podrá desarrollar alguna proliferación celular, sí, porque el metabolismo está acelerado. Entonces, había más, ¿no?, de la pregunta. Solamente para que si hay algún otro medicamento como analgésico o antibiótico, también pregunta. ¿Que pueda condicionar al cáncer? Condicionar. No hay nada demostrado. Bien. Otra persona pregunta, yo tuve el CA-125 elevado por un tumor en ovario y salió negativo en patología, malignidad. Mi pregunta es, ¿por qué salió elevado ese marcador tumoral? Sí, nuevamente, el CA-125 lo que nos va a demostrar es inflamación del peritoneo. Entonces, hay otras patologías que son peritoneales que elevan el marcador, pero que no es un cáncer, como puede ser desde una apendicitis, una enfermedad pélvica inflamatoria, una endometriosis, todos esos pueden condicionar. Seguramente ella tuvo un endometrioma, que son tumores del tejido endometrial que elevan el CA-125 y no es un cáncer, pero debió haberlo operado un oncólogo, porque si le quita el endometrioma y le dicen en el momento que sí es un cáncer, en ese momento se actúa. Y la última, ¿por qué y de qué forma la grasa también produce estrógenos? ¿Cómo? ¿Por qué y de qué forma la grasa también produce estrógenos? Sí, la grasa es colesterol y el colesterol se va alterando y formando estradiol y el estradiol acaba siendo estrógenos. O sea, es una secuencia bioquímica de degradación del colesterol. Bien, hay otras 3 más. Si una paciente sale con BPH positivo y lesión grado 1, se realiza un cono, se envía a estudiar pieza y solo sale BPH. Son células, se realiza Papa Nicolau y sale bien, pero presenta sangrado y se realiza ultrasonido encontrando miomas de 5 centímetros. Teóricamente el del BPH está en control, no curada, nunca se cura la gente, pero está en control. No hay justificación para quitárselo. Y los sangrados del útero pues pueden ser por los miomas y hay que ver qué tanto tiene de sangrados, pero no hay una relación de los miomas con el virus del papiloma. Si una niña con cardiopatía con edad de 13 años y su menstruación es continua con coágulos y ya vio ginecología y le dan medicamento para
para parar por unos días y regresa, ¿sería bueno que lo viera un médico oncólogo? En teoría no. En teoría no, porque no hay una patología oncológica. En teoría, tal vez debería de irse a un instituto que maneje problemas de mujeres con riesgos como es la cardiopatía. O sea, el Instituto Nacional de Perinatología, al Instituto Infantil, porque seguramente ella debe tener alguna alteración a nivel del útero que no se ha diagnosticado como un cáncer, ¿no? Si ya se tiene histerectomía total, ¿ya no hay necesidad de hacerse estudios? Sí, sí, hay que seguir haciendo, aunque las guías nacionales indiquen que no hay que hacer el Papa Nicolau después de la histerectomía, tenemos cáncer de vagina en el hospital y hay lesiones por virus. Entonces, mínimamente, si la mujer tiene actividad sexual, hay que valorar entre 3 a 5 años un Papa Nicolau. 1. 2, si fue histerectomía total, pero no le quitaron los ovarios, hay que estarle revisando los ovarios con ultrasonido endovaginal. Entonces no se ha salvado todavía. Cuando se sugiere el Papa Nicolau, ¿será mejor la colposcopía? Por cuestiones de gastos económicos, ya que tardan en dar resultados en las instituciones de gobierno. Y bueno, le mandan saludos desde el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer de Tabasco. Gracias, gracias. La colposcopía es un método todavía más adecuado para hacer un tamizaje en las mujeres. Si a la mujer solo le dan la opción de colposcopía o Papa Nicolau, que no debe de ser, porque es en el mismo procedimiento. Pero la colposcopía nos deja ver más las lesiones a nivel del cérvix que el simple Papa Nicolau. Pero no, o sea, el sector salud obligadamente tiene que hacer colposcopía con Papa Nicolau. Si no se lo quieren hacer, vaya directamente con el jefe de la unidad o con el director médico a exponer su situación. No pueden negarse. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta aquí en el auditorio? Muy bien, pues si ya no hay más dudas. Sí. Deme un momento. Deme un momento, doctora, para que la escuchen. Así sí, gracias. Doctor, una pregunta, ¿a qué se refiere con menarca temprana? Porque, por ejemplo, en los lugares tropicales, la mayoría de las niñas tienen una menarca muy temprana, a partir de los 9 años. Cierto. Según las guías o la Organización Mundial de la Salud es abajo de 11 años. Pero puede pasar eso, ¿no? Entonces, si hablamos de estadísticas, si la incidencia es que las niñas en esa región, lo normal es que menstruen a los 9 años, pues es una incidencia normal, ¿no? Pero si por decir la niña comienza a menstruar a los 8 años, pues eso habla de algo anormal, pero realmente son factores de riesgo que pues casualmente salieron. No quiere decir que van a tener algo, ¿no? Pero nada más que han estado expuestas más tiempo a los estrógenos. Pero no nos alarmemos telepúblico. O sea, es un factor de riesgo nada más bajo, muy bajo. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, Doc. Mencionó que no se da quimioterapia en cáncer de endometrio. ¿Ahorita? ¿Hace ratito? Sí se da como segunda opción. Primero es la radioterapia, pero también responden a la quimio, el endometrio. En sí nosotros en el Hospital General, cuando tenemos cáncer de endometrio avanzado, ahorita tenemos problemas con la radioterapia. Entonces damos quimioterapia 3 ciclos y los operamos, les va bien. Ok. Y para los casos de los que ya no son inoperables, que los tumores son más grandes de lo debido, de todos modos, ¿sí se les puede seguir haciendo quimioterapia o radio o ya no? ¿En qué casos? O sea, cervix, Ajá, endometrio. en endometrio. Perdón. Se le puede dar quimioterapia. O sea, si son más avanzados, las guías nacionales e internacionales dicen que es radioterapia de primera instancia cuando no es quirúrgico. Pero dice quimioterapia. Okay. Nosotros lo que damos aquí es quimioterapia y tenemos muy buena respuesta. Okay. Ahora, en el cervicuterino sí se da quimioterapia, pero se da una quimioterapia que es radiosensibilizadora, no es terapéutica. Es decir, la cantidad de quimioterapia es mucho más bajita.
Eso es para que las radiaciones, se ha visto que tienen más efectos sobre las células malignas con quimioterapia muy baja. Entonces, quimioterapia radiosensibilizadora, no es la quimioterapia terapéutica. Entonces, cervicuterino es radioquimio sensibilizador. Endometrio quirúrgico y si no es quirúrgico, radio o quimio. Aquí en el Hospital General, quimio nos ha ido bien. Ovario es quimio. En el ovario no hay radioterapia. Se da la radioterapia ya nada más porque, pues, como última opción, pero no está ni en las guías la radioterapia. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Examen. Va el examen. Si ya no hay más preguntas, agradezco la participación del doctor Juan Carlos Oliva Posadas y cedo el micrófono al doctor David Escobedo para dar unas palabras. Pues no me queda más que agradecer profundamente estas dos grandes participaciones que has tenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias de parte de la Clínica de Especialidades número 5 de la Jurisdicción Sanitaria Cuauhtémoc y de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México y de todo nuestro teleauditorio. Y hubo un cambio de agenda, como ustedes se dieron cuenta. Él estaba programado para el próximo lunes. La conferencia que tendremos el próximo lunes es la que era hoy y es de cáncer de mama. Eso como información y aquí le entregamos un pequeño agradecimiento. Pues el presente es para agradecer la participación, para promover todas estas acciones de cuidado de la salud de todas las mujeres y además para sensibilizar como lo ha hecho a todo el personal de salud. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sí, por favor, un aplauso al doctor. Y bueno, pues sin más les agradecemos su asistencia el día de hoy a esta sesión. Que tengan buena tarde y nos vemos el siguiente lunes a las 12 del día con el tema de cáncer de mama. Tengan buena tarde.